Actúa como si todo fuera posible, no como un truco mental, no como una fantasía ingenua, sino como una postura interior absoluta, porque en el instante en que decides que algo es posible para ti, tu mente deja de obedecer a los límites y empieza a responder a la intención. La mayoría de las personas vive esperando señales, pruebas, permisos. Esperan que el mundo les diga cuándo pueden avanzar. Pero la verdad es más dura y más simple. El mundo no lidera, responde. Y responde exactamente al estado interno desde el cual tú te mueves. Pregúntate con honestidad, ¿quién serías si no tuvieras miedo de fallar? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo mirarías la vida si no asumieras de antemano que hay barreras imposibles de cruzar? Bruce Lee entendía algo que muy pocos comprenden de verdad. No es la realidad la que define al individuo. Es el individuo quien define la realidad que experimenta. No desde la fuerza bruta, sino desde la conciencia. Cuando actúas como si todo fuera posible, no estás negando las dificultades, estás negando su autoridad sobre ti. Estás declarando que ninguna circunstancia tiene el poder final de definir quién eres o hasta dónde puedes llegar. La mayoría vive reaccionando. Reacciona al pasado, a los fracasos, a las opiniones ajenas. Vive condicionada por lo que ya ocurrió. Pero el verdadero poder aparece cuando dejas de reaccionar y comienzas a asumir. Asumir no es esperar. Asumir es habitar. Es moverte desde el estado mental de quien ya acepta su capacidad sin discusión. Bruce Lee no hablaba de esperanza, hablaba de certeza interior, de una convicción silenciosa que no necesita demostrarse. Cuando el cuerpo obedece a la mente y la mente obedece a una visión clara, el mundo empieza a reorganizarse. La imaginación, mal comprendida por muchos, no es una fuga de la realidad. Es el taller donde la realidad se construye. Todo acto, todo movimiento, toda creación nace primero como una imagen interna. Antes del golpe está la intención. Antes del camino está la dirección. Antes del logro está la decisión interna de que ese logro es posible. El que no imagina, repite. El que imagina con claridad transforma. Actuar como si todo fuera posible exige disciplina interior. No es entusiasmo momentáneo ni pensamiento positivo superficial. Es coherencia. Es sostener una identidad incluso cuando el entorno aún no la refleja. Es caminar sin pedir permiso, hablar sin justificarte, entrenar sin dudar de tu potencial. El mundo siempre pone resistencia a quien cambia, no porque esté en tu contra, sino porque responde a la versión de ti que has sido hasta ahora. Cuando cambias el estado interno, el mundo tarda, pero se ajusta. Bruce Lee comprendía que el mayor enemigo no es externo, es la rigidez mental. La idea fija de yo soy así, esto no es para mí, no es el momento. Esa rigidez mata más sueños que cualquier fracaso. La fluidez, en cambio, abre caminos. Ser como el agua no es ser débil, es ser adaptable, imparable, imposible de contener. No esperes sentirte listo. La preparación absoluta no existe. Lo que existe es la decisión de actuar desde un estado más alto que el miedo. Cuando te mueves como si todo fuera posible, tus acciones dejan de ser defensivas y se vuelven expresivas. Ya no actúas para evitar perder, actúas para manifestar lo que llevas dentro. Este es el punto de quiebre. Entender que no estás aquí para comprobar si puedes, sino para asumir que puedes y permitir que la vida confirme esa asunción. El que duda, observa. El que asume, crea. Y cada día, cada gesto, cada pensamiento refuerza una identidad. La pregunta no es si el mundo cambiará. La pregunta es si tú estás dispuesto a sostener el estado interno que obliga al mundo a cambiar. Actuar como si todo fuera posible implica comprender una ley que la mayoría ignora. El mundo exterior no inicia nada, solo confirma. Nada aparece primero afuera. Todo nace dentro. Las circunstancias que hoy ves son ecos de estados internos pasados. Por eso, esperar que el entorno cambie para recién entonces creer es invertir el orden natural de la creación. Bruce Lee no enseñaba a adaptarse a la realidad, enseñaba a superarla desde adentro. La mente humana ha sido entrenada para obedecer a los sentidos. Si no ve, no cree. Si no toca, duda. Pero los sentidos solo informan lo que ya está en forma.
nunca muestran la causa. La causa siempre es interna. Cuando aceptas esto, dejas de discutir con la apariencia y comienzas a trabajar con el origen. No preguntas, ¿es posible?, sino, estoy asumiendo que lo es. Esa diferencia lo cambia todo. Asumir no requiere esfuerzo físico ni tensión emocional. Requiere decisión. Es una elección silenciosa que se renueva cada vez que la duda aparece. Cuando eliges un estado interno, confianza, capacidad, determinación, y permaneces fiel a él, incluso cuando la realidad aún no lo refleja, estás reeducando tu mente. Estás entrenando tu conciencia como entrenarías tu cuerpo, con repetición, enfoque y constancia. La mayoría imagina sin darse cuenta. Imagina fracaso, rechazo, escasez. Reproduce mentalmente escenas de derrota y luego se sorprende cuando la vida responde en el mismo tono. Bruce Lee entendía que la imaginación no es un juego, es un arma. Bien dirigida, libera; mal usada, encierra. No se trata de imaginar cualquier cosa, sino de sostener una imagen interna coherente con la identidad que eliges encarnar. No puedes actuar como alguien poderoso mientras internamente te defines como limitado. La acción siempre obedece a la identidad. Por eso el trabajo real no es cambiar el comportamiento, sino el concepto de ti mismo. Cuando cambias la imagen interna, la conducta se ajusta sola. El cuerpo sigue a la mente. Las decisiones siguen al estado interno. La vida sigue a la identidad asumida. Actuar como si todo fuera posible es vivir desde el final, no desde la espera. Es pensar desde el resultado, no hacia él. ¿Cómo se mueve alguien que ya confía en sí mismo? ¿Cómo reacciona alguien que no se siente inferior? ¿Cómo enfrenta los obstáculos quien no duda de su capacidad? Esas respuestas no están en el futuro, están disponibles ahora, si te permites encarnarlas. Bruce Lee rechazaba la rigidez porque la rigidez es miedo disfrazado de lógica. Esto no se puede, así son las cosas, yo no soy así. Cada una de esas frases es una prisión mental. El que se define, se limita. El que se permite fluir se expande. Actuar como si todo fuera posible no es negar la realidad, es negarte a quedar atrapado en una versión pequeña de ti mismo. Cuando eliges un nuevo estado interno, el mundo puede resistir al principio. Personas dudan, situaciones se tensan, viejos patrones intentan reafirmarse. No es señal de error, es señal de transición. La realidad está ajustándose. Si abandonas el estado interno por impaciencia, todo vuelve a lo anterior. Si permaneces, el mundo cede. Siempre cede. No necesitas convencer a nadie. No necesitas anunciar tu cambio. La transformación real es silenciosa. Se nota en la postura, en la mirada, en la forma de responder. Cuando dejas de pedir validación externa, la autoridad interna aparece. Y el mundo responde a la autoridad, no a la necesidad. Aquí está el punto clave. No estás creando algo nuevo, estás accediendo a una versión de ti que ya existe. La versión segura, capaz, decidida, no es una fantasía. Es una posibilidad real dentro del campo infinito de la conciencia. Actuar como si todo fuera posible es simplemente alinearte con esa versión y dejar de alimentar la antigua. La pregunta no es cuánto tiempo tardará en manifestarse. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a sostener el estado interno sin negociar con el miedo? Porque aquello que aceptas como verdadero dentro de ti, tarde o temprano, se convierte en experiencia. Llegado a este punto, debes comprender algo esencial. No atraes lo que deseas, manifiestas lo que aceptas ser. La vida no responde a tus palabras ni a tus intenciones ocasionales. Responde a tu estado dominante. Aquello que sostienes internamente como verdad, aunque nunca lo declares en voz alta, gobierna tu experiencia. Por eso, actuar como si todo fuera posible no es un gesto externo, es una identidad interna asumida sin discusión. Bruce Lee entendía que el mayor combate ocurre dentro, no contra otros, sino contra las narrativas silenciosas que repites a diario. No soy suficiente, no tengo lo necesario. Otros pueden, yo no. Estas ideas no son hechos, son hábitos mentales, y todo hábito puede ser reemplazado. El problema
no es la falta de potencial, es la lealtad inconsciente a una versión limitada de ti mismo. Cuando eliges vivir desde la certeza interna, algo cambia en tu forma de percibir los obstáculos. Ya no los ves como señales de retroceso, sino como pruebas de coherencia. El obstáculo revela si tu convicción es real o solo entusiasmo pasajero. El que actúa como si todo fuera posible no se detiene ante la fricción, se ajusta, fluye y continúa. Como el agua, no lucha contra la roca, la rodea, la desgasta, la trasciende. La mente condicionada quiere garantías, quiere seguridad antes de moverse, pero la seguridad no precede a la acción, nace de ella. Nadie se vuelve fuerte antes de entrenar, nadie se vuelve seguro antes de decidir. La confianza no cae del cielo, se construye al sostener una postura interna incluso cuando el resultado aún no aparece. Esa es la diferencia entre el que observa y el que crea. Actuar como si todo fuera posible implica renunciar a la excusa. Ya no culpas al pasado, a la crianza, al sistema o a la suerte, no porque no influyan, sino porque no mandan. El momento en que asumes total responsabilidad por tu estado interno, recuperas el control. Y con control aparece la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser quien decides ser. Bruce Lee no buscaba perfección, buscaba autenticidad. No repetición, sino expresión. Cuando te alineas con una identidad más alta, tus decisiones cambian sin esfuerzo. Ya no eliges desde el miedo, eliges desde la coherencia. No reaccionas, respondes, no te dispersas, te centras. Y esa claridad interna comienza a ordenar tu entorno. Muchos abandonan justo antes del punto de quiebre. Sostienen una nueva identidad unos días, quizás semanas, pero al no ver resultados inmediatos, regresan a la antigua. No porque no funcione, sino porque no persistieron. El mundo externo siempre llega tarde. Es lento, es denso, pero es obediente. Si mantienes el estado interno, la realidad no tiene alternativa. Aquí aparece una verdad incómoda. No puedes vivir como si todo fuera posible y al mismo tiempo alimentar la duda. Una anula a la otra. Cada vez que eliges creer en la limitación, fortaleces el viejo patrón. Cada vez que eliges la certeza, debilitas la antigua identidad. No es una batalla violenta, es una sustitución silenciosa. Gana aquello a lo que le das continuidad. No se trata de repetir frases vacías ni de convencerte a la fuerza. Se trata de sentir la identidad como real ahora. ¿Cómo respira alguien que confía? ¿Cómo se mueve alguien que se sabe capaz? ¿Cómo enfrenta la vida a alguien que no se define por el miedo? Ese sentir es el núcleo. Sin él, todo queda en palabras. Cuando encarnas ese estado, la vida empieza a responder de maneras inesperadas. Personas aparecen, oportunidades surgen, situaciones se alinean, no por magia, sino porque ya no estás bloqueando el flujo con una identidad restrictiva. El mundo no te premia, te refleja. Actuar como si todo fuera posible es dejar de pedir permiso para existir plenamente. Es recordar que no viniste a sobrevivir, viniste a expresarte. Y esa expresión solo ocurre cuando te permites habitar una versión de ti más amplia que tus viejas historias. Llegas aquí con una comprensión más profunda. Nada cambia afuera hasta que algo se afirma dentro. No estás esperando un milagro, te estás convirtiendo en él. Actuar como si todo fuera posible es aceptar que la realidad no es una fuerza fija que te domina, sino un reflejo flexible que responde a tu estado interno. Cuando asumes esto, dejas de pedirle a la vida que te trate mejor y comienzas a tratarte a ti mismo con mayor autoridad. Bruce Lee sabía que el poder real no se anuncia, se encarna. No se demuestra con palabras, se expresa con presencia. Cuando habitas una identidad más amplia, tus movimientos cambian, tu voz se vuelve firme, tus decisiones dejan de ser reactivas. Ya no preguntas qué pasará si fallas, porque no te defines por el resultado, te defines por la postura interior desde la cual actúas. Vivir como si todo fuera posible no significa que nunca caerás, significa que la caída no define tu límite. Cada experiencia se vuelve entrenamiento, cada error se convierte en información, cada desafío afina tu carácter.
El que vive desde la certeza no dramatiza los obstáculos, los utiliza. No se estanca en la frustración, se ajusta y avanza. Aquí está la clave final. No necesitas que el mundo confirme tu valor para sostener tu estado interno. Cuando dependes de la validación externa, entregas tu poder. Cuando te afirmas desde dentro, el mundo empieza a alinearse. No por obediencia ciega, sino por coherencia. La vida siempre responde a la coherencia. Muchos buscan cambiar su entorno sin cambiar su identidad. Cambian de lugar, de trabajo, de relaciones, pero llevan la misma versión interna consigo, y esa versión reproduce los mismos patrones. El cambio real ocurre cuando decides ser distinto, incluso antes de que las circunstancias lo reflejen. Esa decisión es silenciosa pero radical. Actuar como si todo fuera posible es recordar que no estás aquí para encajar, sino para expandirte, no para repetir, sino para expresar, no para sobrevivir, sino para manifestar aquello que llevas dentro. La duda siempre intentará negociar contigo. Te ofrecerá comodidad, excusas, postergación, pero cada vez que eliges la certeza, debilitas su influencia. No necesitas controlar cada paso, no necesitas entender el cómo. El cómo pertenece a la vida. Tu tarea es sostener el quién. ¿Quién decides ser cuando nadie te observa? ¿Quién eres cuando no hay aplausos ni resultados inmediatos? Esa respuesta define tu realidad. Cuando eliges vivir desde un estado más alto, la gratitud aparece sin esfuerzo, no por lo que vendrá, sino por lo que ya reconoces dentro de ti. Y esa gratitud no es pasiva, es magnética. Mantiene tu atención alineada con la versión de ti que estás encarnando. Recuerda, no estás creando algo desde cero. Estás eligiendo una posibilidad que ya existe. La versión segura, libre, enfocada y capaz no está en el futuro. Está disponible ahora, en el instante en que decides asumirla. La conciencia no espera. Responde, actúa, piensa, muévete y decide como si todo fuera posible. No porque el mundo te lo garantice, sino porque tú lo asumes, y aquello que asumes con convicción, la vida termina reflejándolo. Si este mensaje resonó contigo, no lo conviertas solo en inspiración, conviértelo en práctica. Observa tus estados internos, cuestiona tus límites y elige con conciencia quién decides ser a partir de hoy. Comparte tu reflexión, deja tu comentario y sigue explorando este camino de claridad, fuerza y autoconocimiento. La transformación comienza dentro y continúa cada vez que eliges no retroceder.